La ciudad era pequeña, tan pequeña que el silencio de las noches parecía gritar más fuerte que las sirenas de la ambulancia local. En Monteverde, cada paso resonaba como si el suelo estuviera hecho de secretos. Todos se conocían, o creían conocerse. Clara era solo otra joven de rostro callado y ojos profundos. No era la más bonita del pueblo, ni la más popular, pero tampoco causaba problemas. Discreta, siempre caminaba con un cuaderno en las manos y la mirada perdida entre los árboles. Había algo en ella que incomodaba a algunos y tocaba profundamente a otros. Parecía distante, como si viviera un día detrás de todos los demás, o tal vez años. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides dejar tu like. La mañana del 15 de junio no apareció en la panadería. Eso, por sí solo, ya fue motivo de alarma. Clara pasaba por ahí todas las mañanas, a las 7:23 en punto, para comprar el mismo pan de maíz. Era metódica, casi mecánica en sus hábitos. Pero ese día, nada, ni pan, ni Clara. Las primeras 24 horas estuvieron llenas de dudas. ¿Había ido a visitar a algún familiar? ¿Por fin habría conseguido el trabajo que tanto soñaba en la ciudad vecina? Pero cuando cayó la noche y seguía sin dar señales, comenzaron los susurros. Las teorías, los juicios, los miedos. ¿Y si se suicidó? Parecía tan triste. Tal vez escapó con algún novio secreto. Dicen que hablaba con los muertos. La policía fue notificada. Se hicieron búsquedas. Ninguna señal, ninguna pista, ni una nota, ni un rastro. La casa estaba exactamente como la había dejado, organizada, limpia, con una tetera aún caliente y una sola taza vacía sobre la mesa. Nada indicaba prisa, nada indicaba despedida. El caso se fue enfriando poco a poco. Monteverde no era una ciudad acostumbrada a escándalos ni desapariciones. La rutina se tragó a Clara como un río se traga una piedra. Pronto era solo un nombre más que de vez en cuando surgía en las conversaciones entre cafés, entre miradas desconfiadas y silencios incómodos. Hasta que, en una madrugada helada de julio, el cuidador del cementerio notó algo extraño. El viejo Hugo, un hombre que hablaba poco pero veía mucho, estaba acostumbrado al movimiento de los muertos y al poco movimiento de los vivos en ese lugar. Pero esa noche, al hacer su ronda habitual entre las tumbas, sintió algo diferente en el aire. Primero, fue un olor, un perfume suave, dulce, que no pertenecía a ninguna flor del cementerio. Después, huellas, pequeñas, descalzas, recientes. Y entonces lo vio, una manta marrón, desgastada, extendida entre dos tumbas. También había una botella de agua, un pedazo de pan mordido y un diario, parcialmente mojado por la neblina. El nombre en la portada, Clara. Hugo no tocó nada. Volvió despacio, llamó a la policía y en silencio cerró la puerta. Sabía que ahí algún alma viva estaba intentando esconderse entre los muertos. Cuando llegaron las autoridades, encontraron el lugar vacío. Ningún alma, ningún sonido. Solo la manta, ya fría, cuidadosamente doblada y dejada sobre la lápida de una niña de 9 años, fallecida en 2003. Los policías revisaron todo. Nada. Pero había páginas legibles en el diario, y fue ahí donde la historia comenzó a cambiar de rumbo. No me escuchan, pero aquí, sí. Aquí ellos oyen. Era la primera frase de la primera página. Las palabras eran suaves, pero cargadas de peso. Cada línea escrita por Clara no solo describía pensamientos, sino que gritaba por ayuda de un modo que pocos podrían comprender. Hablaba de los ruidos dentro de casa, del dolor de despertar y saber que nadie notaría si desaparecía. Hablaba de la soledad de estar rodeado de gente y aún así sentirse como un fantasma. Más adelante, un fragmento decía: «Los muertos no me juzgan, no me tocan, no me mandan callar. Aquí puedo respirar sin miedo». Los días pasaron. Los periódicos locales comenzaron a reportar el extraño hallazgo. Blogs de la región esparcieron rumores. Chica desaparecida encontrada durmiendo entre tumbas.
¿El diario revela motivos oscuros de la joven desaparecida? Cementerio se convierte en hogar de mujer silenciosa. Pero pese a toda la conmoción, nadie lograba encontrarla, hasta que en otra noche, Hugo la volvió a ver. Esta vez no encendió su linterna, ni llamó a nadie. Se quedó a lo lejos, observó en silencio. Clara estaba ahí, sentada con las piernas cruzadas sobre una losa fría, con el diario en las manos. No lloraba, no reía, solo escribía, como si ese mundo de los muertos fuera el único lugar donde aún tenía sentido. Permaneció ahí por horas. Solo se levantó cuando el cielo empezó a aclararse. Dobló la manta, besó una de las lápidas y se fue, sin mirar atrás. Al día siguiente, Hugo contó todo al sacerdote del pueblo, y el sacerdote, temiendo escándalos mayores, prefirió el silencio. Dijo: «Si ella está en paz ahí, tal vez es mejor que donde estaba antes». Los habitantes comenzaron a visitar el cementerio con más frecuencia. Algunos dejaban flores en las lápidas donde Clara solía dormir, otros dejaban notas con palabras de apoyo. Era como si todos, en el fondo, hubieran entendido. Ella no quería atención, solo quería ser escuchada. Pero Clara no volvió a aparecer durante días, hasta que algo inexplicable ocurrió. Una señora llamada Teresa, que solía visitar la tumba de su esposo cada domingo, encontró algo dejado sobre la piedra. Una rosa roja con una nota atada. «Tu amor fue real, y aún lo es. Lo escuché llamarte anoche». Teresa rompió en llanto. No se lo contó a nadie, pero una semana antes, llorando sobre la tumba, había susurrado: «Si aún me amas, mándame una señal». Y ahora, ahí estaba. La noticia se esparció. Comenzaron a aparecer otras notas, todas escritas con la misma caligrafía, todas con mensajes que tocaban el alma, como si Clara estuviera escuchando secretos que nadie más podía oír, como si los muertos le hablaran, o tal vez como si fuera la única que realmente escuchaba a los vivos. El pueblo ya no se burlaba de ella, ni la juzgaba. Ahora había algo más fuerte: miedo, fascinación y una pregunta que nadie podía responder. ¿Por qué eligió vivir entre los muertos y por qué eso parecía sanarla? El diario de Clara comenzó a circular como un susurro entre los curiosos del pueblo. Fragmentos fueron copiados, partes arrancadas, algunas hojas vendidas por precios absurdos en el mercado en línea. Pero el contenido completo nadie lo tenía. Ni la policía, ni el cuidador, nadie. Excepto una persona: Eva. Una joven estudiante de psicología, vecina del pueblo, que desde pequeña escuchaba los susurros sobre la chica que desapareció en el cementerio. Pero Eva no creía en leyendas, quería hechos, motivos. Ella no buscaba solo a Clara, se buscaba a sí misma. Su madre, una ex enfermera alcohólica, también pasaba noches entre tumbas. Eva creció rodeada de locura, abandono y promesas rotas. Sabía que el dolor podía deformar la mirada y transformar los lugares más improbables en refugios. Fue así como Eva decidió seguir las pistas que todos parecían ignorar, y en una noche sin estrellas encontró lo que nadie más había encontrado: Clara. No acostada, ni escondida. Clara estaba de pie, justo en el centro del cementerio, con los brazos abiertos y los ojos cerrados, como si esperara algo del cielo. No se asustó al ver a Eva, no corrió, no fingió. «Viniste, ¿verdad?», dijo como si ya lo supiera. «Necesitaba verte», respondió Eva emocionada. «Leí tu diario, o al menos parte de él, y me salvó». Clara sonrió por primera vez en muchos años. «Escribo porque no puedo gritar». Silencio. «¿Por qué aquí? ¿Por qué entre tumbas?». La respuesta llegó sin dudar. «Porque aquí nadie me llama mentirosa».
Las dos se sentaron sobre la losa fría de una tumba antigua, sin nombre. Clara sacó el verdadero diario, el que nunca había dejado atrás, y se lo entregó a Eva. Ese era solo el primero. Este es el que no le mostré a nadie. Eva dudó antes de abrirlo, pero Clara asintió con los ojos. La primera página estaba escrita con tinta negra, firme, profunda. No era la oscuridad lo que me asustaba. Era el sonido de la puerta abriéndose a las 3 de la mañana. Eva siguió leyendo. Cuando él venía, mi madre giraba el rostro hacia la almohada, y su almohada era más fuerte que mis gritos. Eva tragó saliva. Tenía 9 años cuando aprendí a fingir que no sentía dolor, 11 cuando entendí que nadie me salvaría, y 15 cuando acepté que, si quería sobrevivir, tendría que desaparecer por dentro. La chica frente a ella, delgada, silenciosa, de ojos vacíos, ya no era una leyenda del cementerio. Era una sobreviviente que el mundo entero se había negado a escuchar. Eva cerró el diario. Tú nunca huiste, Clara. Te empujaron hasta aquí. Clara bajó la cabeza. Intenté avisar, intenté contarle al cura, intenté escribir cartas, pero mi madre decía que yo inventaba todo, que era drama de niña fea. Yo no era la hija perfecta y él era el único hombre que ella tenía. La frase quedó suspendida en el aire como una maldición. Clara se levantó y caminó hacia una lápida. Dejó sobre ella una flor blanca. Eva se acercó. Era la tumba de una mujer llamada Teresa Núñez, la madre de Clara. Eva abrió los ojos, sorprendida. ¿Ella murió? Clara asintió. Durmiendo. Nunca supo que yo seguía viva, pero tampoco intentó saberlo. Y fue ahí, en ese instante, cuando Eva entendió que Clara no dormía entre los muertos por fascinación o locura, sino por justicia silenciosa. Cada tumba era un recuerdo que no podía herirla de nuevo, cada lápida un confesionario mudo. Esa noche, Eva grabó la conversación con el permiso de Clara y prometió no divulgarla, pero algo dentro de ella se rompió. Semanas después, Eva volvió al cementerio. No habló con nadie, no explicó, solo se encerró en su habitación y escribió durante 3 días seguidos un artículo, un relato crudo, real, sin nombres ni rostros, solo la verdad. Lo publicó en el blog de la universidad con el título La niña que escribió frente a la muerte y fue escuchada por los muertos. El texto se volvió viral, primero en la universidad, después en sitios de psicología, luego en páginas de causas feministas, hasta que los medios nacionales comenzaron a buscar a la autora de la historia. Pero Eva rechazaba entrevistas. Solo decía, la historia no es mía, y su voz no necesita mi rostro. Mientras tanto, Clara seguía apareciendo en el cementerio. Pero ahora algo había cambiado. Notas dejadas por extraños, confesiones atrapadas bajo piedras, flores con palabras escritas en papeles rotos. A mí también me tocaron cuando era niña. Mi madre decía que me lo merecía. Nadie me creyó, ni siquiera mi padre. El cementerio se convirtió, sin que nadie lo planeara, en un altar de dolores invisibles. Gente de otras ciudades venía a dejar sus cartas, sus secretos, sus verdades. Y en algunos casos encontraban notas de vuelta, palabras simples, pero sanadoras, firmadas únicamente como C. El alcalde intentó intervenir. Dijo que no era sano glorificar traumas. Intentó prohibir el acceso nocturno al cementerio. Mandó a reforzar los portones, pero los candados fueron rotos. Y la gente volvía, porque ahí, por primera vez, se sentían vistos, aunque fuera por una extraña silenciosa y su pluma. Una noche, Eva volvió al cementerio con una propuesta. Clara, ya has salvado a demasiada gente con tus notas.
Es hora de salvarte a ti misma. Clara no respondió. Eva insistió. Quiero ayudarte a publicar ese diario, con nombres ocultos, con privacidad, pero con verdad. Clara dudó. Caminó hacia la tumba de su madre, tocó la piedra fría, respiró hondo. Si al menos una persona me escucha, habrá valido la pena. A la semana siguiente, un libro apareció en preventa en línea con el título Silencio gritado, el diario de la niña de las tumbas. Sin biografía, sin fotos, sin entrevistas, solo palabras, crudas, vivas, dolorosas, y un prólogo firmado por C. Durante años, nadie me vio. Entonces dormí entre los muertos para recordarme que aún existía. Ahora, si mi dolor sirve de puente para la sanación de alguien, tal vez por fin habré descansado. El libro se agotó en 3 días. Se iniciaron traducciones. Clubes de lectura femeninos y escolares usaron el texto como material de apoyo. Pero Clara desapareció de nuevo. Eva volvió al cementerio. Todo parecía igual, excepto por un detalle. Una lápida nueva, sin nombre, sin fechas, solo una frase escrita en mármol blanco. Aquí fui escuchada. Sobre la lápida, una manta marrón doblada y una flor blanca. Eva entendió. Clara no había muerto, había renacido. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie lloró, porque ahora todos sabían que el silencio de Clara finalmente había encontrado eco. El cementerio de Monteverde, que antes no era más que un espacio olvidado entre colinas y silencios, se convirtió en un punto de peregrinación. Personas de todas las edades, lugares e historias venían allí, no por morbo, sino por algo más grande. Búsqueda. Búsqueda de respuestas, búsqueda de sanación, búsqueda de alguien como Clara. La lápida sin nombre, con la inscripción «Aquí fui escuchada», se volvió un símbolo. Fue replicada en tatuajes, camisetas, murales y portadas de cuadernos. Algunas personas dejaban notas enrolladas en flores blancas, otras simplemente se arrodillaban en silencio, respirando hondo, como si finalmente encontraran paz en medio de la nada. Y nadie se atrevía a remover la manta marrón doblada sobre la piedra. Se convirtió en parte del paisaje, un recordatorio material de algo inmaterial, el coraje de mostrarse vulnerable en un mundo sordo. Eva fue invitada a participar en programas de televisión. Rechazó todos. Decía, esta historia no es entretenimiento, es un espejo. Pero una cadena internacional de documentales logró lo imposible, convencer a Eva de producir un cortometraje con animaciones, testimonios ficticios basados en relatos reales y fragmentos autorizados del diario. El título: Entre los vivos ella murió, entre los muertos renunció al silencio. El video se volvió viral, no por la estética, ni por la música triste, sino por la verdad cruda que contenía. No había villanos caricaturescos, ni finales felices forzados, solo había un recorrido, del abandono a la escucha, de la invisibilidad a la existencia. Y al final del video, un breve aviso en letras pequeñas. Clara existe, pero no quiere ser encontrada. Ya se encontró a sí misma. Con el tiempo, las escuelas comenzaron a utilizar fragmentos del diario como material de apoyo en clases de psicología y sociología. ONG de apoyo a mujeres usaron la historia como herramienta de escucha. Y de forma inesperada, lo que comenzó con dolor se transformó en un movimiento. Un proyecto, liderado por voluntarias, levantó pequeñas estaciones del silencio en diferentes ciudades. Eran bancos en plazas, junto a árboles o lagos, con un cartel sencillo. Aquí nadie te interrumpe. Aquí nadie te juzga. Habla, o escribe,
o simplemente respira. Sé. Algunas personas se sentaban allí y lloraban. Otras escribían y dejaban notas sujetas con piedras. Y a veces aparecían respuestas. Nadie sabía quién las escribía, pero todas llevaban la misma firma. Sé. Mientras tanto, Monteverde seguía respirando entre la curiosidad y el respeto. El pequeño pueblo había cambiado. El alcalde, el mismo que intentó cerrar el cementerio, ahora financiaba talleres de escucha activa para docentes y padres. Nunca admitió su error, pero una vez en un evento silencioso frente a la lápida sin nombre, se arrodilló durante unos minutos y se marchó con los ojos llenos de lágrimas. Y eso fue suficiente. Pero tal vez lo más sorprendente aún estaba por llegar. Un día, casi 2 años después de la desaparición final de Clara, Eva recibió una caja de madera en su puerta, sin remitente, sin instrucciones, solo su nombre grabado en letras minúsculas en la tapa. Dentro había un nuevo diario, de tapa blanca, una fotografía antigua de Clara siendo niña sosteniendo un gato negro en brazos, y un sobre con solo una hoja escrita a mano. La nota decía: el cementerio era donde dormía, pero mi alma seguía despertando en lugares que nadie veía. Gracias por escucharme cuando ni yo misma podía oírme. Ahora, cuido de otras voces, pero nunca dejé de ser tu amiga invisible. Sé. Eva lloró en silencio durante horas. No de tristeza, sino de gratitud. Sabía, Clara estaba viva, en algún lugar, pero ahora, libre. El nuevo diario contenía historias de otras personas. Cada capítulo era un nombre diferente. Una mujer violentada a los 50, una adolescente abusada por un profesor, un niño que creció escuchando que los hombres no lloran y casi se quitó la vida a los 13 años. Era como si Clara se hubiera convertido en guardiana de voces, recolectora de historias que nadie más quería escuchar, y ahora, a través de Eva, le permitía al mundo escuchar también. Eva publicó el nuevo libro con el título Las que duermen con los ojos abiertos, voces que nadie quiso escuchar. Esta vez, sin seudónimo, sin escondites, firmó como coautora, pero en la dedicatoria solo una frase, para C, que dormía entre los muertos y despertó al mundo entero. Pasaron los años. Las visitas al cementerio disminuyeron. La manta se desteñía. La lápida blanca comenzó a agrietarse con el tiempo. Pero ella nunca fue olvidada. Los niños en las escuelas conocían su historia. Grupos de apoyo en distintos países leían sus textos. Y en cada rincón del mundo donde alguien sufría en silencio, había una llama encendida, invisible, llamada Clara. Una tarde, Eva recibió un correo electrónico. Dirección anónima. Asunto: ¿todavía escuchas? En el cuerpo del mensaje solo había una coordenada geográfica y una foto. Era una pequeña casa en lo alto de una colina. En el porche, un banco de madera. Y sobre el banco, un nuevo diario, de tapa azul y una flor blanca. Eva tomó su mochila, respiró hondo y partió, porque aún entre el ruido del mundo, la voz de Clara seguía resonando, y siempre habría alguien que necesitara ser escuchado.